Como sabéis, tenemos 3 mesas programadas. Esta primera sobre el tema interesante de autoconsumo, la nueva regulación y nuevas oportunidades. La plantearemos primero con una descripción de qué está y qué contiene el nuevo Real Decreto, en el cual el IDAE ha tenido una participación importante, y posteriormente comentarios sobre el mismo. Van a participar en ella Joan Groizar, que es el director de Energías Renovables del IDAE, que ha sido director general en Baleares también, hasta su incorporación al IDAE. Van a participar José María González Moya, que tenéis a la derecha, luego presentaréis, que es el director general de APA, la Asociación de Renovable. Tenéis aquí, voy a seguir el orden, José Manuel Cabielles, que está en el otro lado, que es el presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas. A Gabriel Nebreda, que lo tenéis aquí al lado, que es el director de Generación Distribuida de EDP España. Juan Carlos Aguilera, presidente de la FAEN, al cual aquí en Asturias conoceréis repetidamente, ¿no?, por su participación en todas estas cosas. Y José Donoso Alonso, que es el director general de UNEF, la Asociación de Fotovoltaica. Yo le doy la palabra a Joan, que va a hacer una presentación general, y le dejo a él. Venga, Joan. Todo tuyo. Muchísimas gracias, Arcadio. Muy buenos días a todas y a todos. Directora general, compañeros. En primer lugar, gracias a todos por la asistencia a unas jornadas, en definitiva, sobre unas temáticas que, como bien se ha comentado, para IDAE son fundamentales, como son el autoconsumo y la movilidad eléctrica. También las gracias al Club Español de la Energía por la oportunidad de compartir ya no solo la jornada, sino esta mesa redonda con estos ponentes de lujo. Mi objetivo, efectivamente, es en los primeros minutos hacer un pequeño recordatorio, digamos, del nuevo marco normativo en materia de autoconsumo, a qué responde, qué objetivos busca y en qué se concreta. Luego entraremos en una mesa redonda con los ponentes y luego, sobre todo, lo interesante será el debate o las preguntas que se pueda suscitar. Sí que creo que es importante, aunque sea un foro muy energético y que estamos todos muy mentalizados, y ya se ha hecho en la parte anterior, recordar a dónde vamos. Tenemos el Acuerdo de París, el primer marco vinculante en materia de lucha contra el cambio climático, que nos compromete a España y al conjunto de la Unión Europea a descarbonizar nuestra economía en torno al 2050. Esa es la explicación, la traducción en la práctica de lo que plantea el Acuerdo de París. Y además el acuerdo plantea que no se tiene que hacer de cualquier manera, se tiene que hacer de manera justa en cada país, con cada territorio, con cada sector económico y laboral, sobre todo, pero también aquellos sectores, aquellos países, aquellas regiones del mundo que más se han desarrollado y que más han crecido económicamente, precisamente gracias al uso de los combustibles fósiles hasta ahora, son los primeros que tienen que avanzar. Hablamos, como decía, de la plena descarbonización de nuestra economía. Ya no es hacer lo mismo que hacíamos antes, pero un poquito mejor. Es una auténtica transición energética. En el pasado ha habido muchas. La llegada del carbón, la revolución industrial, el paso al petróleo, la entrada del gas. Pero esta es sin precedentes en cuanto tanto al alcance como la velocidad que nos requiere. Por tanto, no se trata de hacerlo lento, no se trata de hacerlo mañana, no se trata de que lo hagan otros, se trata de hacerlo, pero bien, evidentemente, y sin dejar a nadie detrás, solo faltaría. De hecho, es todo lo contrario y, como veremos, es una oportunidad para todo lo contrario. Acercándonos un poquito más a casa, el marco europeo, actualmente condensado en el llamado paquete de invierno que presentaba la Comisión Europea en noviembre del 16 y que se ha ido aprobando sus distintas directivas y reglamentos, sobre todo a lo largo del último año, plantea no solamente los objetivos de emisiones, de eficiencia energética y de renovables para la siguiente década a nivel europeo, sino también qué papel tiene que jugar el consumidor. Y esto para nosotros es una pieza clave. Plantea que el consumidor no solo tiene que poder consumir, evidentemente, su energía, sino también generarla, almacenarla, venderla, compartirla y hacer todo esto bien de forma individual, bien de forma colectiva. Por tanto, ya apunta cuál es el papel que tiene que jugar el consumidor ya desde la propia exposición de motivos y luego se va desarrollando en toda la serie de directivas y reglamentos que despliega. Acercándonos más a casa, lo concretamos en un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que vemos no como una obligación europea a la que responder, sino como una auténtica oportunidad para adelantarnos, para adaptar nuestra economía, modernizar nuestra economía, traerla al siglo XXI, reindustrializar también nuestra economía y no depender solamente de un sector servicios cada vez más precario en determinados sectores, y además adelantarnos a los cambios que sabemos que vienen, que podemos afrontar de dos maneras. O bien esperando a ser los últimos y, por tanto, tener que usar tecnología, talento, personal de otros países y hacerlo tarde, mal y muy caro, o adelantarnos, empezar a poner los hitos sin prisa, pero sin pausa, para poder estar listos en cada momento y sin dejar atrás aquello que no debemos dejar atrás. En esta estrategia se plantea el autoconsumo como uno de los ejes clave.
aparece como una medida propia en el Plan Integrado de Energía y Clima, pero como sabéis es una temática que llevamos ya unos meses trabajando de forma más visible, al menos desde el pasado mes de octubre. ¿Por qué el autoconsumo, ¿no? ¿Qué elementos rodean el autoconsumo que lo hacen relevante? Es una cuestión de competitividad, se ha comentado antes, permite ahorrar costes energéticos a empresas, familias, administraciones, permite blindar ante cambios repentinos del precio de la energía. Somos muy vulnerables a la variación del precio del petróleo, precios de combustibles ligados a situaciones geopolíticas. El autoconsumo blinda contra eso. Es también una cuestión que permite hacer política social si se hace bien, permite dar respuesta, por ejemplo, a problemáticas como la pobreza energética. Es también una cuestión de sensibilización, porque al acercar el consumo, la generación al consumidor, también desde un punto de vista conceptual, el consumidor de repente empieza a asociar su consumo energético, su curva de demanda, con una extensión de placas solares, por ejemplo, una curva de demanda que compara con una curva de generación y, por tanto, se acaba convirtiendo en sí mismo en una medida también de eficiencia energética. Evidentemente también permite que las renovables entren en el ámbito urbano, difícilmente en mi tejado, ¿no? O un espacio colectivo de la comunidad de vecinos estará disponible para grandes parques renovables, pero sí para una instalación que sea nuestra, que sea colectiva o en la que hayamos participado. Y otra cuestión clave, la movilización de recursos. A priori, mi capacidad de inversión como particular o como familia, como pequeña empresa no energética, no está disponible para la transición energética. La transición energética requiere cientos de miles de millones de euros de inversión de aquí a 2030 como mínimo y, por tanto, el autoconsumo permite que la capacidad de administraciones públicas, pequeñas empresas, particulares, su capacidad de inversión agregada pueda movilizarse también hacia las renovables, suponiendo ventajas económicas para sí mismo, pero también para el conjunto del sistema. Y otra cuestión clave que también sorprende, tal vez que no haya formado más parte del debate político y social en torno al autoconsumo, teniendo en cuenta la justificación tal vez de la normativa anterior, es el concepto de deserción de red, ¿no? ¿Quién está en el sistema, quién no? Y todo esto de quién entra y quién sale del sistema y por qué. Esto ya se ha teorizado, el Rocky Mountain Institute tiene un estudio maravilloso, pero hay muchos otros que básicamente teorizan un hecho muy sencillo y que no es ninguna sorpresa. Hay una realidad tecnológica, que es una reducción de precios muy importante de la generación renovable, sobre todo la fotovoltaica, y a su vez una reducción muy importante de precios del almacenamiento. Esto es una curva que va bajando y va bajando más rápido que las sucesivas predicciones de cuánto va a bajar, ¿no? El futuro efectivamente es incierto y a veces se superan las expectativas. Y luego hay otra curva que se mantiene estable o incrementa, que es el coste de la energía de la red, la que nos abastecemos habitualmente. Hay un punto, evidentemente, de una curva que sube y una que baja, que se acaban encontrando. Y a eso hay que sumarle factores sociales de toma de decisiones de otro tipo. Ante esto se plantean dos escenarios, dos tipos de políticas que se podrían abordar. Una que tal vez les sonará, que es poner barreras económicas, administrativas, técnicas o de otro tipo al autoconsumo, en este caso, a la autogeneración. Y esto, según los estudios, lo que hace es retrasar este punto, pero al final acaba creando esta deserción, esta desconexión de red en cadena, una desconexión total, donde alguien, en vez de querer autoconsumir pero seguir conectado, apuesta por desconectarse totalmente. Esto al final lo que hace es que tienes un sistema eléctrico con menos consumidores, por tanto unos costes a repartir entre menos consumidores, aquellos que no han sido capaces de hacer esa inversión, y además un sistema totalmente sobredimensionado de forma artificial, donde cada uno de forma individual ha tenido que dimensionar sus instalaciones para su máximo consumo, para su máxima capacidad de almacenamiento. O plantea otra vía, en la que el autoconsumo, la generación distribuida, es un recurso distribuido que da más valor a la red y, por tanto, permite, junto con almacenamiento, junto con gestión distribuida de la demanda, por ejemplo, vía la recarga inteligente de vehículo eléctrico, gestionar la red de forma más compleja, sí, pero más inteligente, que al fin y al cabo es lo que necesitaremos en un contexto con más renovables y, por tanto, donde la generación ya no la podemos subir y bajar echando o quitando combustible, sino que tendremos que responder también con una red más flexible, simplemente como un elemento de reflexión. En todo caso, en cuanto al autoconsumo, ¿cómo lo planteamos? Evidentemente, quitando barreras en la normativa estatal, es el primer y el principal trabajo que nos está ocupando ahora mismo, pero el plan prevé una estrategia específica con objetivos concretos para cada sector. Plantea también eliminar barreras a nivel local, a nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad autónoma, diputación o cabildo insular en su caso, y también medidas ya no de subvención necesariamente, en algunos casos tiene sentido, en otros no, sino más de financiación, ya que en muchos casos ya es rentable por sí misma las instalaciones de autoconsumo.
Un repaso de 20 segundos de lo que era la normativa previa al Real Decreto Ley 15/2018, que por desgracia es lo que trajo el debate, hizo aflorar el debate sobre el autoconsumo en la sociedad civil. El impuesto al sol era tal vez lo que llegaba a la viñeta, ¿no?, del periódico o a la barra del bar, pero evidentemente a nivel económico no era aquello la problemática. Era toda una serie de cosas en cascada, desde la obligación de distintos contadores que encarecía artificialmente la instalación, trámites desproporcionados para pequeñas instalaciones, tipificación de infracciones de tipo administrativo, de registros, de temas de registros, en la misma categoría de infracción que la manipulación, por ejemplo, de precios por parte de grandes grupos comercializadores o que la descapitalización o la falta de respuesta de sus obligaciones por parte del transportista del sistema, es decir, una falta muy grave de la ley del sector eléctrico, insisto, para pequeños pues potencialmente errores de registro de otro tipo, además de obligaciones de registro que no tienen ningún sentido en una economía del siglo XXI que pretende ir hacia un sistema de ventanilla única. Además de una restricción, una definición muy restrictiva de qué era y qué no era autoconsumo. En todo caso, no es tanto el impuesto al sol, no es tanto los trámites, es un pack que de hecho fue una intención declarada de algunos de los promotores de la antigua normativa de simplemente, oye, esto no sabemos lo que va a suponer, tengo un cierto miedo del impacto que puede suponer, por tanto apuesto por que esto, bueno, poco a poco, como decimos en mi tierra, y ya veremos. El Real Decreto Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, da respuesta a cada una de estas dificultades identificadas, pero lo más interesante para nosotros es que abre puertas totalmente nuevas que hasta ahora no se habían planteado, como es el autoconsumo colectivo o compartido, o el poder considerar como autoconsumo instalaciones que no están necesariamente conectadas a la red interior, sino que son próximas. Están a menos de 500 metros y conectadas en baja, cuelgan del mismo centro de transformación o están, por ejemplo, en la misma referencia catastral y, por tanto, una comunidad de vecinos poder compartir autoconsumo. Esto plantea en la práctica el hecho de poder crear comunidades locales de energía, donde gestionar energía de forma colectiva y de forma más eficiente. Plantea también instalaciones mejor dimensionadas que pueden aprovechar la fachada, el espacio, la cubierta mejor orientada del entorno más próximo, menores pérdidas al poder acercar esta generación al consumo y una dimensión social al poder jugar con el reparto de esa energía y, por tanto, poder hacer partícipes de ese autoconsumo a personas o propietarios o vecinos que tal vez no hubieran podido costearse una instalación de autoconsumo individual por sí mismos. Y, por otra parte, la compensación simplificada de excedentes, que en definitiva es un simple cumplimiento de las directivas, no poner trabas y procedimientos excesivos ni desproporcionados al pequeño consumidor, pero que en definitiva permite aquello que decíamos antes de poner en valor, de dar el valor que tiene a esa generación a pequeña escala también. Otras cuestiones más de tipo técnico que hablan tanto de los servicios auxiliares y qué es servicios auxiliares y qué no, una figura que no estaba pensada para la tecnología de hoy en día, cuestiones de dónde podemos conectar, cuántos equipos de medida hacen falta o qué tipo de instalaciones pueden ser monofásicas o no, que son cuestiones técnicas de 1 o 2 líneas en un Real Decreto, pero que al final en la práctica suponen, uno, nuevos modelos de negocio en el que ya no soy yo el que hace la inversión, sino que es un tercero el que hace la instalación, que se dedica a ello, que la mantiene y me va facturando a mí por el ahorro energético y, por tanto, quitar ese miedo, esa tensión de tener que adelantar esa inversión inicial por una inversión que es rentable, pero que a lo mejor no tengo esa capacidad o esa disposición de invertir. La cuestión de abaratar instalaciones que simplemente por criterios legales que no técnicos eran artificialmente encarecidas y sobre todo en grandes complejos como hoteleros, deportivos o universitarios se ha simplificado significativamente. Una tarea que tenemos pendiente es el desarrollo de mecanismos de reparto que llamamos dinámicos del autoconsumo colectivo. A día de hoy, en la práctica, si miráis bien, el autoconsumo colectivo está planteado como una instalación partida, digamos, en fracciones que se mantienen estáticas para cada uno de los autoconsumidores. Si yo autoconsumo lo que me toca, fantástico, y si no, eso cuenta como un excedente. Lo que planteamos y lo que plantea el propio Real Decreto es que tendremos que desarrollar mecanismos de desarrollo dinámico que permitan que si mi vecino no está en casa y no está utilizando esa energía, yo pueda aprovecharme más de ese autoconsumo y viceversa. Y, por tanto, optimizar el funcionamiento de las comunidades locales de energía o entornos de autoconsumo colectivo y, por tanto, aprovechar mejor las instalaciones que se instalen. Desde IDEA hemos sacado una guía de autoconsumo que estamos trabajando con Eneragen, la Federación de
agencias de la energía regionales y locales. Estamos trabajando matices, comentarios que nos han llegado y sobre todo para reforzar la parte autonómica, para que al final quien quiera una instalación de autoconsumo con un solo documento pueda saber exactamente, en función de dónde está, qué tiene que hacer y a qué puerta tiene que tocar. Nos ha llegado alguna crítica, algún comentario de, bueno, es que es muy complicado, son muchos pasos. Bueno, como cualquier trámite administrativo, es una guía destinada a quien le interesa, a quien conoce y quien quiere tocar la traducción de la normativa, pero estamos trabajando también en material divulgativo más general para la población en general, que no tiene por qué saber el detalle, ¿no?, íntimo de cada uno de los trámites a realizar. Los compañeros de la Secretaría de Estado de Energía han publicado también un documento de preguntas frecuentes para interpretar interpretaciones de dudas que van surgiendo del Real Decreto 244, que se irá actualizando de forma periódica, pero ya lo tenéis colgado en la página del Ministerio. Y por último, la CNMC está ahora mismo trabajando duro en esos ficheros, formatos y documentos de intercambio de información entre comunidades autónomas, distribuidoras, comercializadoras, para facilitar, para dar respuesta a todo ese planteamiento que hace el Real Decreto, en el que el consumidor, sobre todo para pequeñas instalaciones, simplemente lleva su instalación al registro de baja tensión y el sistema por detrás, sin cargas adicionales al administrado, que es lo importante, acaba gestionando de tal manera que tengamos registros fiables de autoconsumo, se proteja evidentemente la seguridad industrial y de las personas y además todos los agentes interesados tengan la información que necesitan para hacer bien su trabajo. No se trata de quitar visibilidad al autoconsumo, sino de quitar trámites y burocracia al administrado. Algunas oportunidades, algunas pinceladas para provocar un poco el debate y luego ya entraremos. Desde, evidentemente, ahorro de costes y una cuestión de competitividad para el sector privado, pero hablamos también de respuesta a retos energéticos específicos. He puesto el ejemplo de la movilidad eléctrica, hablaba con los compañeros de AEDIBE, están viendo, ¿no?, iniciativas concretas ya ligadas. Oye, pues tengo un problema de término de potencia y de cuestiones energéticas de mi estación de recarga de vehículo eléctrico. Se están viendo ya respuestas con autoconsumo y almacenamiento, por ejemplo. Nuevas líneas de negocio a sectores ya existentes. Comercializadoras ya están entrando a ofrecer esto como servicio. Empresas instaladoras tradicionales de material eléctrico están ofreciendo también servicios más globales. Incluso empresas de telecomunicaciones están entrando a ofrecer servicios de otro tipo de gestión energética. Nuevos productos innovadores en el que es otro el que hace la inversión y por tanto yo me puedo beneficiar de esa energía como un servicio. Al final es la empresa de servicios energéticos pero adaptada al contexto del autoconsumo. Cuestiones de creación de empleo también con mucha capilaridad por necesidad. No es un tipo de empleo que se pueda externalizar, que se pueda ir a una gran fábrica a un tercer país, sino que por necesidad tiene que estar ese trabajo y ese mantenimiento, sobre todo ligado al territorio. Y por último, o no menos importante, la implicación del consumidor. En el momento que el consumidor es consciente de lo que supone el autoconsumo, su consumo energético y demás, eso luego tiene una serie de efectos en cadena para el conjunto del sistema energético. Siguientes pasos que tenemos por delante. Divulgación, divulgación, divulgación. Sigue siendo muy generalizado el mito de autoconsumo. Bueno, eso estaba prohibido, ¿no? Había un impuesto, ¿esto cómo iba? Esta sala no, evidentemente, pero seguro que muchos conocidos, familiares y amigos nuestros todavía tienen esa percepción y, por tanto, ni siquiera entran a valorar esto. Tenemos que completar toda la documentación, todas las guías para que sea muy sencillo, para que no tengamos que tener años de rodaje, sino que la curva de aprendizaje de la nueva normativa sea casi instantánea. Hay también una tarea por parte del sector privado. Tenemos un marco normativo distinto, aprovechémoslo. Hay nuevas oportunidades de negocio para los bancos, para las comercializadoras, para las empresas instaladoras, para las telecos, para todos. Por tanto, aprovechémoslo, seamos innovadores. Y también hay otro trabajo que tiene la Administración de eliminar barreras administrativas a todos los niveles. Hemos trabajado sobre todo a nivel estatal, sigue habiendo barreras a nivel local, a nivel autonómico en algunos casos y por tanto es cuestión de identificar esas barreras que hasta ahora no aparecían porque esto no se había generalizado, pero que empezamos a ver el detalle y por tanto hay que ir gestionando también. Ahora pasamos un poco a la parte más interesante, considero, que es el debate con los ponentes de la mesa redonda y luego con el resto de ustedes. Muchísimas gracias. Y me parece que me toca a mí también moderar esta mesa redonda y, por tanto, lo que voy a ir haciendo será ir presentando a cada uno de los ponentes, al que aprovecho ya para enganchar con la primera pregunta en cada presentación,
que sería ¿qué papel creéis que debe jugar el autoconsumo o puede jugar el autoconsumo en el conjunto de la estrategia energética del conjunto del país? Empezaré, por ejemplo, con José Donoso, que es el director general de UNEF. Es de los pocos no ingenieros de esta mesa, es licenciado en Economía, aunque también cuenta con una larga experiencia en el sector de las renovables, como es evidente. Es actualmente vicepresidente de Global Solar Council, presidente de FOTPLAT, que es la plataforma de I+D en materia fotovoltaica, y miembro del Consejo Asesor en OMEL. Empezó en IDAE, de hecho, en la casa en la que tengo el honor de trabajar, como director del Departamento Internacional, y posteriormente ha ejercido como director de desarrollo de Gamesa y como presidente de la Asociación Eólica. Actualmente, como bien sabéis, es el director general de la Unión Española Fotovoltaica, cargo que también compagina con la de profesor de posgrado en energía eólica en la Politécnica de Madrid y el máster en renovables y mercado eléctrico en la EOI. Entonces, José, ¿qué papel crees que debería jugar el autoconsumo en el conjunto de la estrategia energética de España? Muchas gracias, Joan. Antes que nada, antes de empezar, quería dar las gracias al Club Español de la Energía, primero por invitarme, por tener el buen gusto de invitarme, y segundo, por la oportunidad, porque vistas las intervenciones que llevamos oyendo desde la mañana, creo que es muy oportuno. Es muy oportuno traer esta discusión, este debate a Asturias, para que se conozca, se pueda debatir lo que significa. La palabra, es que yo me quedaría, antes de responderte, me gustaría hacer una reflexión primero sobre una de las palabras que tú ya has dicho. Claro, la verdad es que también te quiero dar las gracias, porque, vamos, una satisfacción para una persona que ha trabajado 14 años de su vida en el IDAE, día y noche, el que el IDAE vuelva a estar donde tiene que estar, defendiendo las renovables o promoviendo las energías renovables y la eficiencia energética, no sabes qué satisfacción es. Pero claro, esto tiene el inconveniente, que casi todo lo que tú has dicho era lo que yo pensaba decir, con lo cual me has dejado sin guión. Pero bendita sea la coincidencia de tener por fin estar alineados sector y los organismos de la Administración que tienen como función el apoyar a ese sector. Entonces yo quería remarcar la palabra oportunidad, que tú ya has dicho y que creo que a veces no se comprende en la medida de lo que esto significa. Estamos hablando de que el proceso de transición ecológica va a mover 230.000 millones de euros. En Estados Unidos hablan del New Green Deal como algo que está ahora como una posibilidad, pero es que para nosotros ese New Green Deal es el proyecto de transición, es el programa de transición ecológica. Es una cantidad muy importante de dinero, inmensa, en la que hay una gran responsabilidad para hacer las cosas bien. Porque no puede ser, esto es una cosa que en mi época del IDAE, cuando empezábamos con las renovables, yo contaba a todos los políticos, no podemos repetir el error de la revolución industrial. Cuando los ferrocarriles, se tuvo ferrocarril, pero se desperdició la ocasión para generar un proceso industrial en nuestro país. Entonces, ahora no se puede cometer el mismo error. Vamos a tener al final de la década próxima, vamos a tener una energía mucho más limpia, pero también una energía mucho más barata. O sea, quisiera que, contra lo que he visto de la Asociación de Empresarios hoy, intervención anterior, de esa preocupación todavía se sigue asociando a que energía limpia es energía cara, es más coste para los industriales. No, es lo contrario. Hoy en día, si organizamos bien la transición ecológica y hacemos unas subastas, como se hacen en cualquier país normal del mundo, un precio por kilovatio hora, pues seguramente me quede corto, el precio que ofertaría una tecnología la fotovoltaica estaría en el entorno de los 35 euros por kilovatio hora. La media del precio de mercado hoy en día se está moviendo en el entorno de los 55, 50, 55 y de vez en cuando nos da algún susto. Es decir, lo que vamos a tener es si se hace bien y se llevan también las reformas adecuadas al mercado para trasladar este precio, vamos a tener una energía eléctrica mucho más barata para todos. Pero además de que la industria va a tener esta energía más barata de forma yendo simplemente al pool, a través del autoconsumo, tiene esa otra oportunidad de reducir su coste directamente, de blindarse ante la viabilidad del precio, como decía muy bien Joan.
Esa es una oportunidad que está ahí para la industria. Y después, en el caso de Asturias, pues ya quisieran muchas comunidades autónomas, y alguna me lo dice, estar tan preparadas para aprovechar la oportunidad. Una parte de la industria de transformación asturiana ha sobrevivido en los últimos años por la exportación de estructuras e ingeniería al Reino Unido. Fotovoltaica, estructura fotovoltaica. Ahora mismo hay en el entorno de 700 empleos en nuestro sector en Asturias, pero creciendo constantemente. En poco tiempo esa cantidad se va a doblar y se va a más que doblar. Tenemos empresas modelo como TSK, como Praxia, como Arusín y tantas otras de nuestro sector que son empresas asturianas, en que lo que hay que hacer es prepararse para ganar el futuro, como decía muy bien el presidente. Y Asturias puede ser una de las grandes ganadoras de ese futuro, si hace bien las cosas. Y volviendo, perdona esta pequeña incisión que me sentía obligado a decir, sobre el papel del autoconsumo en la estrategia, pues yo creo que tiene un papel importante, no tanto en grandes números, pero sí en lo que significa. Primero, como dice la Unión Europea, empoderamiento del ciudadano, empoderamiento de las empresas, ese carácter disruptivo que tiene el autoconsumo que hace que cada uno de nosotros, cada empresa, pueda producir parte o toda su energía eléctrica. Esto es muy importante por esa concienciación sobre lo que supone la energía, sobre lo que supone la energía eléctrica y lo que supone el proceso de cambio climático. Es también la forma que van a tener muchas empresas de mostrar a los ciudadanos que están en la vía de cumplir, de contribuir. ¿Se producirá o no? Como decía el presidente, no lo sé, todas esas catástrofes, pero lo que sí sé es que son tan suficientemente importantes como para que hay que hacer todo lo posible para evitarlas, y para evitarlas y hay que hacerlo cuanto antes. Entonces es la forma de mostrar a esas empresas esa sensibilidad. Estamos viendo en nuestro sector que empresas internacionales están haciendo proyectos de autoconsumo, nos vienen a ver y nos dicen, bueno, yo realmente lo estoy haciendo porque me lo dice mi matriz, porque en el país donde está mi central no entienden que ya no haya hecho a su consumo, que a los consumidores no le importe que yo no esté haciendo autoconsumo, no esté haciendo todo lo que pueda por luchar contra el cambio climático. Esa conciencia aquí todavía no ha llegado a ese nivel, pero se tiene que desarrollar y las empresas van a tener un valor añadido en esa posibilidad de, además, de paso que están ahorrando y se están vacunando, hacer esto. Pero luego, para mí, hay uno de los aspectos más fascinantes del autoconsumo. Es esa participación que tiene el autoconsumo, la forma de introducir los excedentes de este autoconsumo en la red, las redes inteligentes, unido a las transformaciones en el Internet de las cosas, el transporte, el vehículo eléctrico, la gestión integrada de la demanda, ese nuevo modelo que se está generando y que va a llegar mucho antes de lo que nos pensamos, que va a transformar nuestra vida, sobre todo en ciudades y en entornos como las islas, esas ciudades inteligentes que serán de verdad inteligentes, en las que todos participaremos y habremos cambiado nuestros hábitos antes de lo que queremos. Eso es un proceso fascinante. Y después el autoconsumo va a un elemento importante de ayudar a los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima. Si habláramos hoy, tocara hablar de ese Plan Nacional de Energía y Clima, veríamos que la principal barrera para su cumplimiento no es la obtención de financiación, no es los cuellos de botella industriales, que eso no va a ser un problema, ni la falta de voluntad de las empresas, que están demostrando que hay demasiada voluntad porque tenemos una proporción de 1 a 3 entre los megavatios que se quieren construir y los que realmente establece el plan. El auténtico cuello de botella son las líneas. Construir nuevas líneas, la autorización de las líneas, gestionar las listas de espera de las líneas, el impacto sobre el territorio de esas líneas e indirectamente también el impacto sobre el territorio que tiene la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas. Todo lo que consigamos desarrollar a través del autoconsumo nos va a suponer que vamos a necesitar menos líneas, que vamos a tener una mayor certeza en esos megavatios que se van a instalar, que no van a depender de esas tramitaciones complejas, de esos permisos complejos, de esos impactos sociales. Vamos a estar ayudando a ello. Y por ello creemos que estaría justificado que en los trabajos de corrección que se van a hacer a lo largo del año del Plan Nacional de Energía y Clima, al menos el 20% de la nueva potencia, del objetivo de que la nueva potencia instalada sea
para proyectos de autoconsumo. Gracias, José. Pasamos al otro lado de la mesa. Me gustaría seguir con Juan Carlos Aguilera, que es ingeniero superior de minas, con especialidad en combustibles y energía, especialista en gestión y auditoría energética en la empresa y doctor por la Universidad de Oviedo. Es miembro de diversos comités y paneles de expertos, colaborador habitual también de diferentes publicaciones de ámbito técnico y ha trabajado como ingeniero en asesoría energética, como profesor universitario asociado y ha desempeñado distintos roles en la Fundación Asturiana de la Energía, de la que ahora es director general. Juan Carlos, ¿cuáles crees que son los principales elementos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias a Enerclub por la invitación y la oportunidad de participar en la mesa. Yo creo que el autoconsumo es una solución técnica que va a venir a aportar a determinados segmentos o a determinados nichos de actividad una solución de suministro energético, y creo que va a ser relevante e importante en el futuro. Pero la duda o lo que nos tiene que hacer pensar en este momento es en qué medida o en qué grado estamos preparados para poder introducir el autoconsumo. Y lo digo porque estamos en una región en la que tenemos un perfil de consumo energético completamente distinto al del resto del país, muy diferente al del resto de otras regiones de Europa, prácticamente singular, por así decirlo, en Europa, y eso nos marca desde el punto de vista de las soluciones técnicas que podamos afrontar. Hablamos de autoconsumo. Una parte quizá de nuestro consumo industrial pueda venir para el aprovechamiento de calores residuales, generar electricidad y hacer autoconsumo, pero no va a ser la única, desde luego, solución. Necesitamos un suministro estable y necesitamos un suministro barato porque tenemos una concentración de industria electrointensiva muy grande. Entonces, cuando se habla de producción de renovables, pues sabemos que evidentemente es la solución por la que pasa el futuro, pero nos preocupa porque desde el punto de vista territorial la generación no la vamos a poder hacer aquí, sencillamente porque no disponemos del espacio, porque nuestro recurso es inferior al de otras comunidades autónomas, como puede ser en energía solar. Eso hace que tengamos que aprovechar líneas o hacer nuevos tendidos eléctricos para afrontar nuestro suministro energético, y eso lleva tiempo. Y el tiempo es algo con lo que parece que no contamos o contamos poco. Por eso nuestra gran preocupación como región, yo creo que en todos los que somos asturianos en la mesa y fuera de la mesa vamos a trasladar que nuestra preocupación es la velocidad a la que se hacen los cambios, porque los cambios en el sector energético no son fáciles y en este sector pues cualquier decisión que se tome nos va a influir directamente en él, pero también en la actividad industrial y, por tanto, en toda la actividad económica de la región. Por otro lado, fuera del sector industrial, pues evidentemente Asturias ofrece innumerables oportunidades, quizá mejores y mayores de las que pueda haber en otras comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues porque en edificación tenemos una edificación muy distribuida, tenemos mucha vivienda unifamiliar y, por tanto, la posibilidad de generación distribuida es bastante grande y es, por tanto, importante la capacidad de penetración que puede tener esta solución técnica. ¿Qué nos puede preocupar de un desarrollo de esta solución técnica? Pues nos puede preocupar algunas, esa generalización, ese bandazo que parece que estamos dando ahora mismo y en el que yo creo que debemos colaborar mucho desde las agencias de energía, desde Enaragen y DIDAE. Yo creo que trasladar el mensaje de que antes no era imposible hacer autoconsumo, pero tampoco ahora vamos a llegar a la situación en que poniendo 2, 3, 4 módulos fotovoltaicos en el tejado de nuestra casa la electricidad va a ser gratis, porque ni es lo uno, ni ha sido lo uno, ni ahora va a ser lo otro. Y eso de alguna manera nos preocupa. Y nos preocupa también el hecho de que tenemos un sistema eléctrico que es de alta calidad y muy seguro. La siniestralidad que tiene el sector eléctrico, la gente que se electrocuta, por así decirlo, pues yo creo que yo no recuerdo noticias desde hace bastante tiempo de que hay accidentes muy singulares, pero son muy pocos. Y eso gracias a un sector que está altamente profesionalizado y muy cualificado. Nos preocupa que se empiecen a desarrollar los kits de automontaje, autoinstalaje, en el que digamos, oye, colócate 4 paneles, enchúfalos a la red y te lo haces tú mismo en tu casa. Bueno, eso de alguna manera pues nos genera preocupación. Y desde otros puntos de vista, pues como puede ser el de las personas, pues entendemos que hay que concienciar a la gente y que es algo esencial.
pero que hay que hacerlo desde el punto de vista de neutralidad tecnológica y desde el punto de vista de que en el futuro pues, nos permita generar actividad económica, pero con equilibrio, sin generar desequilibrios territoriales y sin generar desequilibrios sociales, que al final es lo que, en el fondo, yo creo que debemos luchar contra ello. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasaríamos de nuevo al otro lado con Gabriel Nebreda, que es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables. Ha trabajado en empresas como Gamesa y EDP Renovables, en la que actualmente está. En EDP Renovables, de hecho, ha trabajado como director de Desarrollo de Negocio Internacional y director ejecutivo operativo en Europa. Y actualmente es director de Generación Distribuida, por tanto, bastante ligado a toda la cuestión de autoconsumo y generación distribuida. Gabriel, ¿cuáles son los principales elementos que crees que puede jugar el autoconsumo en esta etapa? Bueno, buenas tardes. Permitidme también unirme al agradecimiento al Club de Energía por organizar este evento y al presidente del Principado por dar la visibilidad de este nuevo modelo de negocio que también creo que se merece. Bueno, como ha dicho en la anterior mesa el presidente de EP, el grupo no solo apoya, sino confía en que el autoconsumo en España va a tener un desarrollo importante. Como ha dicho el Ministerio en alguna ocasión, y como le he oído decir a José Donoso también en otras ocasiones, el Grupo de EP creemos en las bondades de tener una integración controlada y gradual. Al final, los inversores, ya sean industriales como Grupo de EP o sean inversores individuales como las miles de personas que van a montar una placa en su casa, lo que necesitamos es tener una estabilidad regulatoria, una visibilidad de retorno a la inversión. Y aquí es importante, creo que se ha dicho de diferentes maneras, pero creo que la idea es similar, es importante no confundir el apoyo a un nuevo modelo de negocio que puede implicar un cambio de paradigma con introducir inestabilidad regulatoria. Yo creo que son cosas muy diferentes. Se pueden hacer las dos cosas de manera justa y de manera gradual. Y ese punto para mí es bastante importante. También en el Grupo de EP creemos que el Real Decreto 244/19 es un esfuerzo importante y es un esfuerzo importante en la buena dirección. ¿Bien? No ocultamos que es un Real Decreto ambicioso y como tal implica unos desafíos y continuos desafíos que me gustaría marcar algunos de ellos. En el corto plazo, creo que el papel de las empresas distribuidoras es fundamental. Las empresas distribuidoras deberán facilitar el acceso de la información de los consumidores, sobre todo el acceso a las curvas de producción, de consumo horario, porque son con esas curvas con las que se tomará la decisión del diseño de las plantas y de la rentabilidad de las plantas. En el caso de EP, que es el caso que más conozco, nuestra distribuidora Redes ya cuenta con un sistema web que se llama Mis Consumos, donde los usuarios pueden entrar, pueden ver sus consumos históricos, pueden descargárselo en el formato que quieran, incluso pueden dar acceso a las empresas comercializadoras para que puedan ver sus consumos. Creo que esto es muy importante, que haya esta visibilidad y que haya esta posibilidad del consumidor de compartir sus datos con terceros. También es importante que las distribuidoras faciliten de manera ágil información de los saldos de energía generada, de energía autoconsumida, de energía excedentaria y también de las condiciones del mecanismo de compensación simplificada. Ese es un desafío en el corto plazo. En el corto plazo ya marcaría otro desafío y lo poco que me consta es que hay gran esfuerzo de Red Eléctrica, de la Comisión, para aclarar los procedimientos operativos y para aclarar los formatos. Creo que eso es algo clave para resolver algunas de las incertidumbres que hay en el Real Decreto. En el largo plazo, ya también se ha dicho, marcaría como
desafío más importante, por un lado, de las distribuidoras, el acometer y el hacer frente a las grandes inversiones que este nuevo modelo de negocio va a requerir. Por otro lado, del lado del Ministerio, pues tendrá que dar los incentivos adecuados para que las empresas distribuidoras pues puedan asumir esas inversiones y ese riesgo, ¿no? Finalmente, decir de la parte de EDP, me gustaría solo remarcar que EDP ya tiene productos de autoconsumo disponibles para clientes residenciales, industriales y de empresa. Y finalmente decir que de la parte de Asturias, evidentemente Asturias tiene un desafío algo mayor que otras zonas de España, sobre todo en el sur, que tiene un 50% menos de radiación. Aún así, en el grupo EDP creemos que el autoconsumo se va a desarrollar de manera también exitosa en Asturias y nos encantaría que sea de la mano del grupo EDP. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Pasamos aquí a mi izquierda con José Manuel Cabielles, que es presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Asturias. Y José Manuel representa un sector que, al menos yo en mi experiencia en Baleares, pero confío que en Asturias es exactamente igual, es clave. De hecho, no se entiende el cambio de modelo energético y el papel que va a tener el consumidor en él sin este sector, sin la profesionalidad del mismo, a efectos de seguridad, pero también para que el consumidor entienda qué es lo que está pasando y bueno, tenga una persona de confianza que es la que le acompaña en todo esto, ¿no? Cuando compramos un teléfono móvil no somos nosotros el que tenemos que entender ni cómo funciona el 4G ni cómo funciona la batería de dentro, sino que sabemos que funciona y si no, hay alguien que nos lo explica. En el ámbito energético no podemos pretender que todo el mundo sepa de todos los trámites, sino que tenemos que tener a alguien de confianza que pueda ser el que nos guíe en todo este proceso, ¿no? José Manuel tiene una larga trayectoria en la defensa de los intereses de las empresas de instalaciones eléctricas. A los 21 años fundó su propia empresa que a 47 años después sigue regentando. Ya en los años 70, antes de la llegada de la democracia, junto con otros compañeros, fundaron la entonces Agrupación Empresarial de Instalaciones Eléctricas. No existía el concepto de asociación todavía, por tanto era una figura la que se pudo encontrar, que ya en el año 77, al normalizarse las cosas, se pasa a denominar Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de Asturias. José Manuel es su cuarto presidente en 24 años, ha sido recientemente renovado este año, por lo que enhorabuena. José Manuel, cuéntanos todo esto del autoconsumo, ¿qué supone para vuestro sector y cuál es vuestro papel en él? Muy buenos días. Desde la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Asturias, nuestro agradecimiento al Club de la Energía de España, a EDP y a la Federación Empresarial de Asturias, FADE. ¿Qué representa para nosotros? En principio nos representa mucho optimismo. Es un sector que estamos muy afectado por la crisis, la falta de trabajo. Estamos seguros que esto va a revitalizar el gremio que represento. Por lo tanto, en ese aspecto, bien. También estamos un poco preocupados, pues hemos pasado de una reglamentación que era todo prohibido, todo muy difícil, de tal a un 244, que es cierto, es ambicioso, es cómodo para nosotros y demás, y preocupante. Es posible que esto haga aumentar alguna filtración de incorrecciones profesionales. Coincido con mi compañero que estamos ante un sistema eléctrico muy seguro, con una reglamentación, un reglamento muy profesional y seguro, y eso debiéramos de tratar de mantenerlo. Este Real Decreto, según se lee, parece que cualquiera llega y puede coger 3 placas con un variador y lo mete en un enchufe suco y ya tiene la corriente conectada. Vamos a ver cómo se puede controlar y regularizar todo eso. Desde luego, yo no voy a escatimar, ni la asociación a la que represento, en la formación de los profesionales, cursos, trabajos, formarlos para este tema. Es un tema de futuro, no cabe duda. O sea, oponernos a esto es una locura. Tenemos que ir, pero debemos de controlarlo y de administrar y ser vigilantes. Creo que vamos a contar en esta preocupación con el compromiso de la Administración, estoy seguro, sobre todo la de Asturias, y es muy importante una cosa, cómo nos ponemos de acuerdo todos los agentes, Administración, compañías eléctricas, distribuidoras, comercializadoras,
instaladores, en ponernos de acuerdo en hacer una difusión que vayamos todos en la misma frecuencia. O sea, que no confundamos al cliente ni al ciudadano. Os puedo asegurar que desde la asociación se están recibiendo cientos de llamadas. En mi casa, ¿qué puedo poner? Vale. Desde las comunidades, ¿qué es mejor esto, fotovoltaica, la eólica? Dudas, tenemos dudas. Y también desde la zona rural, la ganadería y demás, ¿la nave mía aguantará el peso de los paneles? Todo esto debemos de cómo nos ponemos de acuerdo para desde la unidad o desde la concordia transmitir algo que sea sensato, que sea sencillo y que el ciudadano pueda comprender. Desde luego estamos ante una revolución importante. Yo creo que no va a haber en este siglo ningún sector, ningún gremio con una evolución. Esto es una revolución. Eso es una revolución, es la revolución energética. Creo que esto y la movilidad eléctrica unidas será la revolución del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo que unamos criterios, colaboremos unos con otros, hagamos alguna mesa de trabajo, alguna reunión más concisa e informemos ante todo bien al ciudadano. Y evidentemente que todo lo que se haga no sea posible de generar algunos riesgos, que hoy prácticamente son nulos en toda la red eléctrica y en toda la distribución. Por lo tanto, cuenten con nuestra voluntad, nuestro apoyo, nuestro trabajo, con el fin de hacer más sencillo para todos este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Completamos este primer turno en la mesa redonda con José María González, que es ingeniero industrial, que también ha dedicado la mayoría de su experiencia profesional al sector energético. Es miembro por APA en los correspondientes comités en la CNMC, en OMIE, en Red Eléctrica, así como miembro del Consejo Rector de CIEMAT. Ha trabajado como asesor a entidades financieras para proyectos renovables y también en empresas del sector como Gamesa y Técnicas Reunidas, y posteriormente entró en APA Renovables como director técnico y desde hace 4 años es el director general de la asociación. José María, el autoconsumo, ¿cómo lo veis desde APA? Bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecer al club que nos haya invitado en esta ocasión, agradecer al consejero, a la directora general que nos acompañen esta mañana, que como sector para nosotros es importante que estén aquí. Y yo aprovecho para agradeceros también a vosotros, a la idea del Ministerio, por vuestra labor, vuestro trabajo, empuje y dedicación a aprobar este Real Decreto. ¿Cómo lo vemos nosotros, autoconsumo? Bueno, de cara al futuro, como preguntabas al inicio, ¿no? ¿Qué papel tiene el autoconsumo? Pues, hombre, creemos que tiene un papel protagonista, ¿no? Junto con el resto de renovables. Veremos a ver cuánta cuota, digamos, de todo lo renovable que tenemos que tener en el sistema en los próximos años vendrá el autoconsumo, pero evidentemente creemos que será significativo y al menos a nivel protagonista, como decía, ¿no? Diría que gracias a esa competitividad que se ha comentado durante toda la mañana alcanzada por las renovables estamos en este punto, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar que los objetivos del clima, incluso a nivel global, y los objetivos que tenemos nacionales en materia de renovables se deben gracias en gran parte también a la competitividad que han alcanzado estas energías. Si no tuviéramos estas energías en la posición de precio que tuviéramos ahora, al menos yo personalmente dudo que tuviéramos esos objetivos tan ambiciosos. Con lo cual es una muy buena noticia. E insistir en la misma idea, el autoconsumo ayudará a reducir costes a nivel doméstico y a nivel industrial, y así lo vamos a hacer. Se habla continuamente, y hoy también lo hacemos, que el autoconsumo pues será parte de soluciones de la industria. Hoy se ha comentado en varias ocasiones el autoconsumo fotovoltaico, pero también no debemos olvidar otras opciones de autoconsumo. Nosotros, como patronal de renovables en general, en esta tierra también tiene cierto sentido un autoconsumo a partir de instalaciones eólicas, que se puede hacer, no hay ningún problema. Instalaciones pequeñas, incluso instalaciones no tan pequeñas eólicas. Lo mismo en cuanto a instalaciones hidráulicas, que también se puede dedicar a autoconsumo. Algún proyecto hay ya en marcha, e instalaciones procedentes de la bioenergía, biogás, en explotaciones agroganaderas y demás. O sea, es decir, no tenemos que depender de ese sol, y por decir que Asturias es una región nublada, si lo constata cuando a mí, yo cada vez que cruzo el túnel
del Negrón, digo, madre mía, ya empezamos, que se oculta el sol. Pues no, oye, hay otros recursos renovables energéticos estupendos. Aún así tenemos mucho sol, o hay mucho sol aquí en Asturias, pero tenemos viento, tenemos biomasa y tenemos agua, y también podemos aprovecharlo para autoconsumo. Pero bueno, fuera de eso, también decir, ese papel protagonista que va a jugar el autoconsumo a futuro también debe ir acompañado, y me gustaría comentar algunas dudas o algunas preocupaciones que tenemos también. Todo es muy bonito y todo pinta muy bien, pero nos preocupa también desde el sector, al menos en algunas de nuestras empresas, por ejemplo, que hablamos de autoconsumo, muchas veces el consumidor, tanto doméstico como industrial, se fija solo en el precio de la instalación. Estamos hablando de instalaciones que van a durar 30 años, si Dios quiere, ¿vale? Dependiendo de la tecnología, pero son instalaciones a largo plazo. Cuando buscamos rentabilidades e instalaciones a 30 años, el precio no debe ser un factor determinante, que también, ¿vale?, pero no debe ser el factor protagonista. Vemos mucha competencia en el sector, se comentaba antes, habrá nuevos actores, pasados, futuros, más. Nosotros nos gusta insistir en la calidad, en el diseño y la calidad, y no tanto en el precio de las instalaciones. Nos preocupa que no se dimensionen bien. La posibilidad de exportar excedentes muchas veces parece que abre la puerta a decir, bueno, yo cuanto más exporte, pues más rendimiento lo voy a sacar a la instalación. Y así hemos visto ofertas dentro del mercado en el cual la cooperativa dice, oye, me presentas dos ofertas, una con menos capacidad de vender mi energía y otra. Bueno, lo óptimo resulta que no siempre es mandar excedentes a la red y que te lo compren. Lo óptimo es buscar el equilibrio, y eso sí que nos preocupa. Del mismo modo, pues comentar también la armonización administrativa. O sea, estamos en una normativa estatal promulgada por el Ministerio, pero las comunidades autónomas, que yo creo en este caso no tanto, pero sí las entidades locales y ayuntamientos, tienen que acompañar, hay que hacer pedagogía. Nos encontramos con problemas con licencia de obras, IBIS, etcétera, etcétera, que a veces hacen muy compleja esta, aunque la verdad es que el decreto es magnífico en cuanto a esa simplificación administrativa. Sin embargo, esa pedagogía a nivel estatal, o sea, local, perdón, tenemos que buscar. Y luego también ciertas dudas o incertidumbres en cuanto al establecimiento futuro de las tarifas. Estamos hablando que ahora la tarifa va a cambiar, la estructura de la tarifa, o al menos la competencia para fijarlas. No sé si saben, la mayoría de ustedes sabrán, digamos, el apartado peajes recaerá en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Veremos a ver cómo se establecen esas tarifas, y en el apartado de cargos recae en el Ministerio. El diseño de las tarifas también es clave a la hora de dimensionar y rentabilizar una instalación de autoconsumo. De futuro, lo que decía Joan antes, el autoconsumo colectivo, para nosotros es una de las claves dentro del propio autoconsumo o de los mayores potenciales para poder desarrollarlo. Es fundamental conocer, bueno, no quiero presionar, pero no sé si cuanto antes o cuando lo antes posible, pues cómo se va a reglamentar, ¿no?, esa diferenciación. Por último, pues bueno, hablar de la electrificación. Se ha hablado durante la mañana. La electrificación, en nuestro entender, es la forma más barata y rápida de descarbonizar, y sí que creemos que en este apartado quizá el plan o la propuesta del Plan de Energía y Clima se nos ha quedado un poquito corto a nuestro entender, ¿no? Estamos hablando que el nivel de electrificación del país es bajo, estamos hablando de tasas de 23-24% del consumo total de energía, y el plan, bueno, lo llega al 27 o un poquito más, algo que creemos que debería hacer. En todo caso, decir eso, creemos que el autoconsumo, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, ni rápido ni despacio, hacerlo bien. Y si lo hacemos bien, creará riqueza, empleo e industria, como comentaba José al inicio. Es buena noticia que se estén financiando, o ya haya tanto bancos como fondos de inversión dispuestos a financiar instalaciones. O sea, que venga al sector del autoconsumo, al sector renovable, todo tipo de empresas, no solo de servicios, evidentemente energéticas o eléctricas tradicionales, sino también empresas como bancos, entidades financieras, que estén dispuestos a poner dinero para financiar instalaciones, tanto a nivel doméstico como industrial, es una muy buena noticia, y está claro que es una señal muy clara que el futuro, parte del futuro del sector energético va por ahí. Gracias. Muchas gracias, José María. Además, los ponentes han abordado temas que también quería plantear, como qué retos ven o qué dificultades o qué temas hay pendientes. Quería aprovechar el tiempo que nos queda para plantear al público las preguntas, dudas, comentarios, quejas que puedan tener para cualquiera de los ponentes. Si os pediría, si os podéis levantar o proyectar, imagino que hay micrófonos, identificaros, decir de dónde sois y a cuál de los ponentes dirigís la pregunta. Intentemos ser concisos y que sean preguntas, sobre todo, si puede ser.
pues estamos todos muy de acuerdo. Tenemos una por aquí. Buenos días, soy Francisco Cobos de IMASA, empresa que está socia de la UNED, aunque no lo ha citado, y estamos haciendo varios parques fotovoltaicos, pero también plantas de biomasa, la mayor en Europa, en Curtis, de 50 megavatios. Me gustaría hacer una pregunta, tendría muchas, ¿no? Pero y felicitar a Aguilera porque expuso muy bien la situación de Asturias. Y me gustaría que Joan, que ha estado en Madrid en varios simposios donde hemos coincidido y le he hecho bastantes preguntas, he visto una evolución hacia un poco darse cuenta de que la singularidad que tiene un poco Asturias, ¿no? Y en ese camino creo que nos deben de ayudar, ¿no? Y una de las ayudas que yo creo que puede ser es hacer cupos en la subasta para poder dar, como bien dijo el de APA, que hay más renovables que la fotovoltaica y la eólica y en las que Asturias tiene mucho que decir. De hecho, uno de nuestros atractivos turísticos es Taramundi y se basa en un paisano que utilizó su entorno e hizo de la hidráulica una forja y demás, ¿no? O sea, nuestro ADN está precisamente en ser autosuficientes, además, porque la propia hidroeléctrica del Cantábrico surgió de nuestra autosuficiencia, ¿no? En la historia. Y en este marco pueden ver que está un mural muy industrial que refleja el carbón y, digamos, toda la parte, y un mural muy ambiental. Esto es lo que es Asturias. Tenemos urogallos, tenemos osos, tenemos 7 reservas de la biosfera. No una, 7. Y claro, las líneas, como decía el señor Donoso, llevamos peleando con lo de las líneas años. Los gobiernos llevan peleando, pero años, con la Velilla. Pero no pasa porque tenemos reservas de la biosfera. Entonces, ¿el Estado está dispuesto a soterrar las líneas para poder captar energía renovable? No, evidentemente no lo van a hacer. Entonces, Asturias ahora mismo, y eso de la velocidad es muy importante, tenemos una energía energética electrointensiva de casi 3 gigavatios, el equivalente a la subasta última que se hizo renovables. ¿Cómo nosotros podemos mantener el acero para hacer las estructuras que decía el señor de la UNED y no comprar los paneles fuera en la India o en China, que se hacen con ácido fluorhídrico, que se mueven con barcos con fuel? Es decir, no seamos un poco, en ese aspecto, no seamos un ejercicio de cinismo, seamos prácticos y copiemos el modelo alemán, por ejemplo, o el modelo finlandés, o el modelo austriaco, o el modelo británico, o el modelo italiano, o el modelo suizo, o el modelo japonés, o el modelo estadounidense, países del tercer mundo. Yo voy a que la velocidad y la sostenibilidad es clave, y el autoconsumo, yo creo, y es lo que quiero hacer, la pregunta es si va a haber cupos en la subasta y si se va a mirar un poco hacia la cogeneración industrial, no el autoconsumo terciario, sino pensando en algo en la industria, porque es muy importante. Gracias. Voy contestando porque era una serie de preguntas muy directas. Sí, el Plan Integrado de Energía y Clima lo que prevé es que pueda haber cupos específicos o subastas específicas. Primero, para poder aprovechar capacidad de red existente. Entonces, bueno, Asturias, al tener una importante interconexión eléctrica, pues eso le podría beneficiar. Pero dos, sobre todo, el plan lo que prevé expresamente es que zonas que sean parte de la estrategia de transición justa puedan tener cupos específicos de renovables, no solo eólica y fotovoltaica, hablamos también de biomasa, de otras que tienen un potencial importante tanto de empleo como de fijación de población. Y por tanto esto está. Tenemos que cambiar la ley del sector eléctrico, es un artículo que está en el anteproyecto de ley de cambio climático que nos permite convocar estas subastas con estos cupos o estos pluses, digamos, zonales. Y aprovecho para contestar otro tema que no me has preguntado, pero sí has mencionado, con el tema de las líneas. Justo ahora tenemos abierto lo que se llama la planificación de la red de transporte de electricidad, donde todos los actores, comunidad autónoma, pero sectores empresariales todos, pueden hacer propuestas al gobierno en este caso, que luego serán trabajadas con red eléctrica para el siguiente periodo de planificación. Y hay sitios en Europa, y yo lo pongo encima de la mesa, pero es un debate a abordar, donde se han dado cuenta de que el coste evitado de poner en marcha una línea ya, aunque sea soterrada, te compensa el sobrecoste de una línea que vas a hacer aérea y te va a salir muy barata, pero vas a tardar 10, 15, 20 años en poner en marcha. Entonces, teniendo en cuenta que una línea soterrada te acelera la tramitación porque te reduce la tensión, la problemática ambiental y demás, es un tema que en algunas partes de Europa ya lo están incorporando en ese cálculo. Por tanto, un tema también para la reflexión.
¿Más dudas, Si preguntas? me permites, Sí, por supuesto. simplemente un comentario. Gracias por la referencia personal, te lo agradezco. Pero ya puestos a tirar flores, también hay que decir que nosotros tenemos urogallos, osos, que somos un paraíso natural, que también tenemos empresas como la vuestra que tienen desarrollos industriales, tecnológicos punteros a nivel nacional y a nivel internacional en materia de eficiencia energética, y que hemos hecho, pues, junto con otras empresas asturianas, pues, modelos de generación eléctrica de autoconsumo para recarga de vehículos eléctricos, algo que conecta las dos mesas de hoy, y que también ha sido con empresas asturianas como Procinsa, Fenisconta, Tefibat o Alusin Solar. Es decir, que no solo tenemos un paraíso natural, sino que tenemos también empresas punteras en materia de conocimiento y desarrollo industrial. Tenemos otra por allí. Hola, buenos días a todos. Soy Marcelino Díez, soy el director técnico de Procinsa Energías Renovables. Muchas gracias, Juan Carlos. Y llevamos ya muchos años, desde que Enrique Álvarez Uria, que está aquí también presente, fundó Procinsa para desarrollar los primeros parques eólicos de Asturias, trabajando con las energías renovables, primero con la eólica y después, a partir del 2006, con las primeras plantas por encima de 1 megavatio que se hicieron en el planeta, con la Magascona, con 23 megas, y a partir de ahí, pues, alrededor del mundo, ¿no? Aquí se están poniendo 3 palabras fundamentales: movilidad sostenible y autoconsumo. Movilidad sostenible yo creo que ya está suficientemente tratada, autoconsumo también, pero el autoconsumo tiene que ser también sostenible. ¿Qué problemática hay ahora mismo? O por lo menos así nos transmite Red Eléctrica, que se están quitando máquinas síncronas de lo que es la red, y hay un problema que los puntos donde se están o donde se quería conectar o que quedan libres porque se están quitando las térmicas no pueden estar ocupados por lo que son los sistemas de generación renovable, porque no tienen energía firme. Eso por un lado. ¿Cómo se podría gestionar que el autoconsumo sea sostenible? Como bien decía Cobos, hay un punto que hay que tener y hay que tratar, y que yo creo que está sin tratar, que es el tema de las cogeneraciones, que fueron los primeros autoconsumos sostenibles o más sostenibles, aunque no sean renovables. Y el otro punto es el tema del almacenamiento, sobre todo con generación a red, que lo que es la electrónica de potencia se utilice para gestionar estas redes en los nodos de la red eléctrica. Es una pregunta abierta. Quien la quiera responder, obviamente el IDAE tiene más que decir sobre estos 2 puntos. Ahí lo dejo. Muchas gracias. ¿Quién más de la mesa quiere? Yo también, si quiero. Empieza si quieres. Bueno, las preocupaciones de Red Eléctrica, como comentaba, sobre la fiabilidad del sistema y demás. Evidentemente vamos a un modelo en el cual predominará la generación no gestionable. Estamos hablando de la generación eólica y la generación solar fotovoltaica. Y sí que es verdad que el plan quizá sea un poquito, yo creo, el plan que tenemos poco ambicioso en materia de almacenamiento, ¿no? Pero yo creo que es solventable, porque estamos hablando que no solo tenemos que ver el almacenamiento como almacenamiento eléctrico a pequeña y gran escala. Sí que es verdad que en el Real Decreto de Autoconsumo tampoco es que la instalación, cuando hace uno los números, tengas motivación para hacer almacenamiento en materia de autoconsumo. Parece que lo lógico, y visto cómo sale la rentabilidad, es utilizar este sistema, digamos, el propio sistema eléctrico como almacenamiento. O sea, que hay poco incentivo para ponerte una batería, cosa que yo creo que quizá eso se podría mejorar. Podríamos entre todos trabajar en que junto con la batería de nuestro vehículo eléctrico también pueda funcionar para almacenamiento. No. Yo creo que ahí es fundamental que el Ministerio, en este caso el IDAE también, ponga en marcha, y así lo están haciendo, pues herramientas de gestión de la demanda. El integrar todo este sistema, que nos suena un poco como ciencia ficción, de que mientras nosotros estamos en casa se encienda el frigorífico, luego el coche cargue o descargue en función del sistema, pero yo creo que es salvable. Y a gran escala, esas dudas, pues bueno, el almacenamiento a gran escala es otra posibilidad y es otro recurso renovable, las centrales de bombeo. O sea, hacer reversibles también muchas de las centrales hidráulicas que tenemos ya en esta tierra, pues digamos es una solución factible y sencilla no, porque lleva muchos, pero a nivel técnico es estupenda. Y a Red Eléctrica yo creo
que es la que más fiabilidad y como generación síncrona más posibilidades le da para gestionar ese contingente no renovable. Es decir, yo creo que esa preocupación es salvable, tanto a pequeña escala como a gran escala. Sí que es verdad que faltan esas herramientas, tanto regulatorias como técnicas, que ojalá vengan, que tienen que venir. José, también brevemente, que nos quedamos sin tiempo. Sí, muy brevemente. Solo creo que es una preocupación compartida el tema. Está claro que si las tecnologías renovables tienen que ser las respuestas, como dice el PNIEC, en el año 2030 seremos el 74% del sistema eléctrico español, yo creo que ese porcentaje se va a sobrepasar. Tenemos que ser capaces de dar la energía eléctrica al sistema con la misma calidad, previsibilidad que lo estaban dando las antiguas centrales convencionales. Ahora nosotros somos el nuevo mainstream, somos las nuevas centrales convencionales, entonces tenemos que trabajar con los mismos conceptos. Y el almacenamiento es fundamental para ese tema, en sus diversas fórmulas. Yo creo que ahí el que se empezara, ya que estábamos hablando antes de las subastas por cupos, el que hubiera subastas que empiecen poco a poco, ahora con pequeñas cantidades, pero seguramente dentro de 3 o 4 años más importantes, incluso que todas las subastas que se hicieran en el futuro y que pidieran que esa energía que se introduzca a través de renovables sea firme, a través de diversas fórmulas, hibridación o con almacenamiento, creo que es importante para ir en esa línea. Pero eso no hay que confundirlo con el autoconsumo, la sostenibilidad del autoconsumo, que es muy diferente de lo que estamos hablando de grandes plantas, en la que, por cierto, muchos de los proyectos que están ahora en marcha de grandes plantas están ya dejando espacio para introducir en el futuro las unidades de almacenamiento. Pero autoconsumo, lo que es la parte de autoconsumo, pues no sé si es el óptimo que todo el mundo en su casa cuando haga autoconsumo introduzca una batería. Esto hay que verlo, hay que relacionarlo con el coche eléctrico, hay que relacionarlo con otros sistemas de demanda de energía, pero en muchos casos es el propio sistema eléctrico el que va a funcionar para esas unidades de autoconsumo como la batería del sistema. Yo también, como idea un poco nuestra aportación, Red Eléctrica tiene una tarea muy difícil porque cuando todo va bien nadie se acuerda de ellos y el momento que algo llegara a ir mal, todo el mundo, y de hecho, ¿no?, hemos tenido alguna noticia en los últimos días o semana que ha demostrado eso, ¿no? Y por tanto, bueno, es una empresa naturalmente conservadora en el sentido de que tiene la tarea difícil de proteger la integridad y la seguridad del sistema. Y evidentemente, si le quitas la inercia al sistema, eso se convierte en una tarea muchísimo más difícil. Pero Red Eléctrica también ha sido pionera, por ejemplo, con el Centro de Control de Energías Renovables, que nos ha permitido integrar muchísimas más renovables de lo que determinadas personas también de Red Eléctrica decían hace 2 décadas. Y de hecho, a modo de comparativa, ¿no?, es verdad que España somos una península energética, una casi isla energética. Lo que sí es una isla energética es Gran Bretaña, cuyo TSO, National Grid, lo que dice es que en 2025... en su plan estratégico, en 2025 va a tener ya los procedimientos operativos para operar el sistema sin inercia. Es decir, un sistema, bueno, no dice sin inercia, dice un sistema cero carbono. Por tanto, un sistema basado preferentemente en electrónica de potencia, en gestión de la demanda, en almacenamiento. Por tanto, si National Grid, los británicos lo pueden hacer en 2025, seguro que España en 2030 o mucho antes también seremos capaces de hacerlo. Y en cuanto a la referencia a la cogeneración, es importante tener en cuenta que sí, hay unas demandas industriales térmicas que hay que abordar y no podemos hacernos trampas al solitario diciendo, bueno, esta demanda va a desaparecer. Es decir, hay que abordar cuál es la mejor manera de dar esa demanda térmica a la industria. El plan no pretende descarbonizar a base de desindustrializar, sino lo contrario. Pero también hay que plantear un planteamiento de neutralidad tecnológica. ¿Cuál es la mejor combinación de tecnologías que permite, con el mejor coste, descarbonizar al máximo la demanda térmica y eléctrica de la industria? En algunos casos puede que sea la cogeneración, puede que sea cogeneración renovable, y habrá otros casos que a lo mejor hemos hecho cogeneración porque siempre se había hecho así, y sin embargo ya hay soluciones cero carbono que permiten hacer eso, ¿no? Por tanto, lo que planteamos no es tanto apostar por una tecnología concreta u otra, como podría ser la cogeneración, sino que la propia estructura del plan lo que plantea es mínimo coste, mínimas emisiones y descarbonizar de la forma más coste eficiente, en definitiva. Como nos quedamos sin tiempo, a menos que haya alguna ultimísima pregunta de 2 segundos, lo que plantearía es que cada uno de los ponentes en 10-15 segundos plantee deberes. ¿Qué deberes tenéis vosotros o qué deberes mandáis a la administración, al sector privado, a quien sea, en cuanto al autoconsumo para que esto funcione de la manera que debería? Empezamos por este lado de la mesa, si quieres. Bueno, pues yo simplemente una coletilla respecto a la anterior.
y no quiero pasar por la gente comercial de las empresas asturianas, pero también en almacenamiento tenemos 3 proyectos, 2 realmente punteros a nivel nacional desarrollados por otra empresa asturiana que es TSK y otro por otra empresa que se llama Magellan Ibarres, que realmente pueden aportar mucho en materia de almacenamiento al sistema energético y que creo que debemos también balancear, porque luego hablamos de baterías y si hablamos de baterías hablamos de importar materias primas de fuera y corremos otros riesgos de tipo tecnológico, ¿no? Lo apunto también porque son soluciones al sistema que aportamos desde Asturias. Como deberes, yo creo que el mensaje fundamental para nosotros lo más importante es la concienciación del cliente y del ciudadano, que sea conocedor de las soluciones, que sea conocedor de la tecnología, de la solución técnica, pero sobre todo que sea consciente de lo que de la decisión que va a tomar y de cómo eso va a influir en todo el sistema. Y sobre todo que tome decisiones amparándose y apoyándose en gente y en especialistas que le pueden aportar soluciones seguras y confiables y económicas, que en el fondo es prorrogar y dar más actividad al mercado y no tomar otras derivas como han podido tomar otros sectores, y no quiero dejar pasar tampoco meter la cuña, como puede ser el del taxi, que acabemos con economías globalizadas en las que las soluciones pues, no sean las adecuadas ni las mejores. Muchas gracias. José Manuel, último comentario en 15-20 segundos. Hay un deber que digo, es la coordinación y la seguridad. Coordinación entre administraciones, compañías tal, ya lo he dicho, y ese es un deber que debemos de cuidar muchísimo, porque esto es valorar por la seguridad. Y como digo, ante un sistema tan seguro que hay en España de la distribución eléctrica, no lo fastidiemos, se puede fastidiar. José María, ¿qué está pendiente y por parte de quién? Bueno, comentaba antes incertidumbre sobre, por ejemplo, el establecimiento de las tarifas, los peajes y cargos que tienen incidencia sobre el autoconsumo, deberes, esas herramientas de gestión de la demanda para integrar y hacer todo esto posible, y ya diría 2 cosas nuevas. Yo creo que el papel ejemplarizante de la Administración es fundamental. Cuando los ciudadanos vemos que la Administración ponga instalaciones de autoconsumo en sus edificios y demás, haremos conciencia, ¿no? Y por último también pues, nos preocupa la conexión de instalaciones, ¿no? Estamos hablando tenemos 17 comunidades autónomas, multitud de distribuidoras, y muchas veces los esquemas de conexión que se encuentran nuestros empresarios en un sitio o en otro no siempre son los mismos y a veces son muy complejos. Nos gustaría que todo esto se armonizara de alguna manera y fuera lo más sencillo y simple, que ya se ha hecho bastante, pero digamos llegando al detalle técnico de esquema unifilar, ¿no? Y creemos que sería bueno. Gabriel, ¿quién tiene tareas pendientes y cuáles? Bueno, ya las he nombrado. Para que sea el autoconsumo sostenible, tenemos que hacer que las instalaciones sean optimizadas, que no haya demasiados excedentes. Para eso es importantísimo tener la curva horaria de consumos de los consumidores. Para eso las empresas distribuidoras tienen que facilitar esa información de manera ágil y yo diría como el deber más de corto plazo. Por la parte regulatoria, vamos a ver dentro de no mucho las cantidades que se van a tener que pagar por el uso de la red. Algunos elementos importantes regulatorios, y para mí el deber importante es, ya que son instalaciones a 20-30 años, es mantener esa estabilidad regulatoria, tanto para el inversor individual como para el inversor industrial. Muchas gracias. Y José, ¿cuáles serían los siguientes Bueno, pasos? ya está dicho casi todo, pero resumiendo, como decía el alcalde de Oviedo al principio de la mañana, sector público como locomotora, pero no un sector público que dé subvenciones, no es eso lo que se necesita. Lo que necesita es divulgación, lo que necesita es carácter de ejemplificación y, sobre todo, tramitaciones administrativas cortas, adecuadas al tipo de proyectos de los que estamos hablando. Y ahí hablo tanto de la Administración central como autonómica, como hemos comentado ya en la mesa, también la problemática con los municipios. Y formación. No podemos cometer errores que sucedieron en el pasado. Una actividad, la formación es muy importante. Nos están llegando noticias de que ya en alguna provincia española en nuestro sector es la primera fuente de generación de empleo. Hay empresas distribuidoras que están organizando cursos de formación para técnicos en el que están asistiendo 500 personas. Es decir, necesitamos que un trabajo de formación, de seriedad, de que esos instaladores que van a instalar, valga la redundancia, estas instalaciones, y valgo a traer la redundancia, tengan la formación adecuada y suficiente para que no se produzcan problemas de ningún tipo. Resolver el problema de acceso y conexión y, sobre todo,
también se ha mencionado, pero para mí me parece el más importante, porque es la clave de que la estructura de la tarifa eléctrica acompaña la transición ecológica. Tenemos una tarifa eléctrica con el término de potencia probablemente el más alto del mundo, uno de los más altos del mundo. Según la estructura de cada uno de consumo, se mueve en torno al 60%. En Europa solo hay otros 2 países que están en el 50, no el 60, que es Holanda y Suecia. El resto se mueven entre el 10 y el 20. Y en Estados Unidos estamos en el 5, no llega al 10. Sin embargo, aquí vamos en una línea en que cada vez el pago a la tarifa, la estructura de la tarifa no te da las señales adecuadas para la eficiencia energética y tampoco para el autoconsumo. Tenemos que revertir esa línea, hay que incrementar el término variable y disminuir ese fijo para dar esas señales adecuadas y que se produzcan los procesos inversores que se prevén en el Plan Nacional de Energía y Clima. Gracias, José. Yo, por mi parte, dar las gracias a todos los ponentes, especialmente los que nos habéis dado la perspectiva más cercana de Asturias. Y por parte de IDAE, reiterar, ¿no? Queremos ser un poco la casa del debate de la energía. Por tanto, muy contentos de poder estar en esta jornada del Club Español de la Energía y que sepáis, sector público, privado, nuestra puerta está abierta para seguir ahondando en el debate y en la concreción de qué supone todo eso en el marco normativo. Muchísimas gracias.